Creían que la humanidad era inofensiva. Durante siglos, los grandes imperios de la galaxia nos descartaron como simples recién llegados ruidosos. Una especie joven con una esperanza de vida frágil, que construía naves toscas y luchaba por sobrevivir en climas donde civilizaciones más antiguas habían prosperado durante milenios. Para ellos los humanos eran divertidos, una curiosidad en el mejor de los casos, irrelevantes en el peor. Pero lo que nunca entendieron, lo que nunca preguntaron, fue por qué la humanidad siempre mantenía sus astilleros cerrados, sus fronteras, tan cuidadosamente selladas y sus secretos militares más guardados que cualquier bóveda del Consejo. Y entonces, un día, cuando el velo finalmente se desgarró, la galaxia se dio cuenta de lo que habíamos estado ocultando. Se dieron cuenta demasiado tarde de que los humanos se habían estado preparando para una guerra que nadie más imaginó. Todo empezó con susurros. Los comerciantes que cruzaban el espacio terrano hablaban de convoyes escoltados por naves que no reconocían. Enormes sombras deslizándose entre cinturones de asteroides, naves sin registros en la base de datos del Consejo. Algunos decían que era un engaño humano, otros que era superstición. La colmena Kelari se lo tomó a broma. A los humanos les encantan las historias. Es su naturaleza. El dominio Sartul, sin embargo, guardó silencio. Habían notado algo peculiar. Los piratas nunca regresaban del espacio humano. Los puestos de avanzada atacados siempre lograban sobrevivir. Algo invisible los protegía. Aún así, la galaxia ignoró las señales. Hasta que la armada Shobati hizo su movimiento. Un simple incidente lo desencadenó. Una estación de investigación terrestre se negó a entregar datos de agujeros de gusano. Para los Shobati, orgullosos y antiguos, esto era una insolencia intolerable, así que enviaron una flota para enseñarle a la humanidad cuál era su lugar. 3 acorazados, 12 cruceros y casi 50 naves de escolta. Poder suficiente para borrar la tierra de las estrellas. Esperaban rendición. Esperaban silencio. Esperaban que la humanidad se doblegara, pero no tenían idea de lo que les esperaba más allá de Júpiter. El primer acorazado irrumpió en el sistema solar con las armas preparadas. Sus comandantes lanzaron amenazas exigiendo obediencia inmediata, pero antes de que pudiera siquiera acercarse a Marte, el vacío mismo pareció cambiar. De la sombra de Júpiter emergieron formas colosales, buques de guerra. No eran las elegantes fragatas ni los destructores ligeros que la galaxia conocía. No, estos eran monstruos. Cascos más negros que el vacío, superficies dentadas con blindaje que los escáneres alienígenas no podían penetrar. Sus armas brillaban tenuemente, enormes, cañones que se extendían como espinas a lo largo de kilómetros de acero. Las estrellas mismas parecían desvanecerse contra sus enormes siluetas. Entonces una voz irrumpió en todos los canales. Calma. Fría. Humana. Aquí uns Aegis Prime. Retírese inmediatamente. Se recomienda la retirada. Si no lo hace, será aniquilado. Los Shobati rieron. Eran un imperio más antiguo que la humanidad misma. Habían aplastado especies que habían perdurado durante miles de años. ¿Cómo podían estos simios advenedizos amenazarlos? Siguieron adelante, y en ese instante, la humanidad reveló sus dientes. La primera salva humana atravesó el espacio como un trueno. Lanzas de energía impactaron contra el acorazado Shobati, destrozando sus escudos en segundos. La armadura, que había resistido siglos de guerra, se partió como papel. La poderosa nave de guerra se partió en dos, y su carcasa en llamas fue arrastrada al pozo gravitatorio de Júpiter. La galaxia observó en silencio atónito cómo ocurría lo imposible. Una nave humana. Una nave cuya existencia nadie conocía. Había destruido uno de los grandes acorazados de un solo golpe. Pero eso fue solo el comienzo. Una a una, el vacío se iluminó con motores. Decenas de naves de guerra humanas emergieron de sus escondites. Naves que el Consejo jamás había visto. Naves que nadie creía que tuviéramos los recursos para construir.
Plataformas orbitales enteras se transformaron ante ojos alienígenas, desplegándose en vastas bahías de lanzamiento que escupieron enjambres de naves de ataque. El sistema solar, antes considerado débilmente defendido, ahora albergaba una flota que eclipsaba a imperios enteros. Los Shobati intentaron luchar, intentaron reagruparse, avanzar, pero contra el proyecto Revenant nunca tuvieron oportunidad. En menos de una hora, su flota quedó en ruinas. 3 acorazados, antaño el terror de las estrellas, ahora flotaban como cadáveres destrozados en la fría oscuridad. La humanidad no solo había ganado, sino que había humillado a una de las mayores potencias de la galaxia. Y por cada mundo, cada colonia, cada cámara del Consejo, la verdad se extendió como un reguero de pólvora. La humanidad había estado ocultando su fuerza. Durante siglos, mientras la galaxia se burlaba de nosotros y nos subestimaba, nos habíamos estado preparando. El proyecto Revenant no era un mito ni un rumor. Era real, era vasto y aterrador. Las pregunta en la mente de todos los extraterrestres no era cómo habíamos construido semejante flota, era por qué. Porque estas naves no estaban diseñadas para guerras menores. Sus diseños hablaban de algo más. Sus armas eran demasiado avanzadas, su blindaje demasiado grueso, su escala demasiado inmensa para estar destinada solo a combatir a sus vecinos. No, estas naves de guerra se habían construido para algo mucho peor, algo que aún estaba ahí fuera, en la oscuridad, esperando. La galaxia observaba en silencio. Civilizaciones más antiguas que la nuestra, imperios orgullosos que habían gobernado durante milenios, de repente se sintieron pequeños, si esto era lo que la humanidad revelaba cuando se veía amenazada. ¿Qué horrores aún se escondían en las sombras? ¿Qué secretos habían descubierto nuestras sondas en la oscuridad, mucho antes de que nos uniéramos al Consejo? La guerra de Shobati había terminado antes de siquiera comenzar. Pero la verdadera guerra, aquella para la que la humanidad se había estado preparando, aún no había llegado. Y cuando lo hiciera, todas las especies recordarían el día en que vieron por primera vez lo que habíamos estado ocultando. El día que se cayó la máscara. El día que la galaxia comprendió que la humanidad nunca fue inofensiva. Simplemente, estábamos esperando, y la espera terminó. La galaxia tembló en silencio. La destrucción de la flota Shobati se extendió como un reguero de pólvora por cada red de comunicación, por cada cámara del Consejo, por cada imperio que alguna vez se burló de la humanidad. Por primera vez en la historia reciente, los depredadores de las estrellas se encontraron ante el abismo de su propio miedo. Nos habían subestimado, se habían reído de nosotros, y ahora se preguntaban qué más escondíamos. Pero la humanidad permaneció en silencio. Después de que los restos de la flota Shobati se perdieran en la sombra de Júpiter, las naves de guerra terrestres se retiraron sin alardear, sin dar explicaciones. No presumieron de su victoria. No exigieron tributo. Simplemente se desvanecieron, en la oscuridad. El mensaje era claro. Solo han visto lo que queríamos que vieran. En la Tierra, en las cámaras ocultas del comando del proyecto Revenant, el ambiente no era festivo. El Consejo creía que la humanidad había revelado su as bajo la manga para aterrorizar a sus rivales. Pero la verdad era mucho más oscura. Revenant había sido expuesto demasiado pronto. Durante décadas, la humanidad había sabido de algo oculto entre las estrellas, algo más antiguo que cualquier imperio, más antiguo que el propio Consejo. Las primeras pistas provenían de sondas no tripuladas, mucho antes de que la Tierra tuviera motores más rápidos que la luz. Señales extrañas más allá del velo, de Perseo. Estructuras abandonadas orbitando mundos muertos. Sistemas estelares despojados como si se hubieran consumido. La mayoría los descartaba como fenómenos naturales, pero los científicos que dirigían los programas secretos de la humanidad sabían más. Los patrones eran demasiado precisos. El silencio de esos sistemas era demasiado absoluto. No era la naturaleza. Era el hambre.
Y así nació el proyecto Revenant. Colonias enteras se dedicaron no a la expansión, sino a la construcción. Vastos astilleros ocultos bajo lunas de hielo, camuflados como asentamientos fallidos. Operaciones mineras que reportaban bajos rendimientos, pero que secretamente enviaban miles de millones de toneladas de aleaciones al vacío. Generaciones de humanidad sacrificaron la comodidad por el acero, por las armas, por la supervivencia. No construyeron estas naves de guerra para luchar contra vecinos o imperios. Las construyeron para la tormenta que se avecinaba. Ahora la tormenta estaba más cerca de lo que nadie había imaginado. En los días posteriores a la derrota de los Shovati, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Representantes de 100 especies discutieron, gritaron y entraron en pánico. Algunos exigieron que se sancionara, contuviera y despojara a la humanidad de sus armas. Otros argumentaron que quizás los humanos deberían liderar la defensa del brazo de Orión. Pero bajo sus palabras se escondía una sola emoción: el miedo. Cuando el enviado terrano finalmente apareció, no se inclinó ni amenazó. Su voz era firme, pero cargada de advertencia. Crees haber visto la magnitud de nuestras flotas. Te equivocas. Lo que presenciaste fue solo un tercio del proyecto Revenant. No construimos estas naves para ti. No las construimos para gobernar ni para conquistar. Las construimos porque algo más existe ahí fuera. Algo que consume civilizaciones enteras. Y se aproxima. La cámara estalló de incredulidad. La colmena, que el Ari la descartó como mentiras para justificar el militarismo. El dominio Sartul se burló, acusando a los humanos de inventar historias de fantasmas para aterrorizar a las razas más jóvenes. Incluso los supervivientes Shovati rugieron de rabia, jurando venganza. Pero otros recordaron los restos encontrados en los confines de la galaxia. Los sistemas silenciosos de los que nadie regresó. Susurros de naves desapareciendo en los confines del espacio cartografiado. La duda echó raíces. Y con ella, el miedo. Esa misma noche, se interceptaron transmisiones desde la frontera de Perseo. Una colonia se había quedado a oscuras, no invadida ni destruida, simplemente en silencio. Todas las señales se cortaron en un instante. Las naves de patrulla enviadas a investigar nunca informaron. El comando humano recibió primero los datos. En una cámara sellada bajo la superficie de la luna, los almirantes observaron las imágenes recuperadas de una última transmisión. Formas negras, vastas y cambiantes ocultaban la luz de las estrellas. Lecturas de energía que distorsionaban la física. Y luego, nada. Los almirantes no entraron en pánico. Habían esperado este día. Lo habían temido toda su vida. Desplieguen la fase 2, ordenó el alto almirante. En el espacio terrestre se activaron alarmas silenciosas. Astilleros que habían permanecido inactivos cobraron vida. Las lunas se abrieron para revelar hangares ocultos. Y desde las profundidades del cinturón de Kuiper, flotas enteras despertaron. Mientras tanto, en mundos alienígenas, el caos crecía. Algunos exigían una alianza con la humanidad. Otros exigían una guerra contra nosotros antes de que nuestro poder se volviera incontrolable. Pero ni siquiera los líderes más arrogantes pudieron borrar la imagen del acorazado Shovati partiéndose en dos bajo una sola salva humana. Y bajo todo el ruido, una verdad tácita los atormentaba. Si la humanidad tenía miedo, tal vez todos deberían tenerlo. La segunda revelación llegó semanas después. En los cielos de Epsilon Eridani, un puesto de escucha detectó algo moviéndose en el vacío. Al principio pensaron que se trataba de un enjambre de asteroides. Luego, los objetos cambiaron de rumbo, cientos de ellos moviéndose con una precisión antinatural, oscuros contra las estrellas. No eran naves. No era la vida tal como la conocía la galaxia. Algo más. Algo andaba mal. Cuando el Consejo exigió a la humanidad que explicara lo que estaba sucediendo, el enviado terrano no pronunció ningún discurso esta vez. Simplemente reprodujo una grabación, una voz, mecánica y fría,
transmitida desde el mismísimo enjambre oscuro. Somos el continuo. Consumimos. Persistimos. Civilizaciones anteriores a ti resistieron. Civilizaciones anteriores a ti ardieron. Tú eres el siguiente. La cámara quedó, en silencio. Imperios que habían gobernado durante miles de años se estremecieron. Por primera vez en la historia galáctica, miraron a la humanidad no con burla ni con superioridad, sino con desesperada esperanza. Y la humanidad, por fin, dijo su verdad. Hemos escondido nuestra fuerza no para conquistar, sino para sobrevivir. Lucharemos contra ellos, con o sin ti. Las flotas del proyecto Revenant ardieron en el vacío, con sus motores encendiéndose como la furia de 1000 soles. La galaxia se había reído de la humanidad, ahora rezaban para que fuéramos suficientes. La galaxia contuvo la respiración, mientras las flotas humanas partían de sus astilleros ocultos. Cientos de naves de guerra, negras como el vacío, encendieron sus motores en completo silencio. No marchaban como conquistadores ni como salvadores. Avanzaban como verdugos hacia un juicio inevitable. Tras ellos, imperios alienígenas se enfrentaban atemorizados. Algunos exigían seguirlos, desesperados por unirse a los terranos contra la amenaza inminente. Otros murmuraban sobre la traición, convencidos de que los humanos inventaban a este enemigo para justificar sus monstruosas flotas. Pero las dudas no podían borrar la transmisión. La voz del continuo resonaba en cada mente. Consumimos. Perduramos. Tú eres el siguiente. Y así, todas las miradas se volvieron hacia la frontera de Perseo, donde las primeras colonias habían quedado en silencio. Al borde de ese vacío, llegaron las flotas Revenant. La Unsa Aegis Prime encabezó la carga, flanqueada por portanaves que ocultaban las estrellas y acorazados cuyos cañones brillaban con furia contenida. Las pantallas de los sensores parpadeaban con estática. El espacio mismo parecía más pesado, allí, opresivo, como si la realidad se resistiera a su presencia. Entonces la oscuridad se movió. Al principio, fue sutil, como sombras que se movían donde la luz no debería doblarse. Luego llegó el enjambre. Cientos, no, miles, de formas negras deslizándose por las estrellas, con formas antinaturales, siempre cambiantes. Algunas se extendían como serpientes de metal viviente, otras se agrupaban como colmenas de cuchillas. Sus superficies absorbían toda la luz absorbiéndola, dejando solo contornos de vacío contra vacío. El continuum había llegado. Contacto, susurró el almirante, aunque todos los oficiales de sensores ya estaban mirando, pálidos. El enemigo no emitió demandas. No, negoció. Avanzó con una precisión inhumana. Una marea de máquinas vivientes que habían devorado incontables civilizaciones antes. El primer choque fue instantáneo y brutal. Destructores humanos se movieron en formación, desatando salvas de riel que surcaron el vacío. Rayos de plasma coherente impactaron al enjambre, destrozando docenas de siluetas. Pero por cada enemigo que se desgarraba, otros llenaban la brecha. El continuo no retrocedió, no flaqueó. Armas de fase 2. Fuego. Al otro lado de la línea, Revenant, el verdadero poder de la humanidad despertó. Cañones espinales, de kilómetros de longitud, desataron tormentas de energía que destrozaron las formaciones enemigas como dioses lanzando rayos. Decenas, luego cientos, de construcciones del continuum se hicieron añicos. Por un instante, pareció que la humanidad podría resistir. Pero luego el enjambre se adaptó. Formas destrozadas se reensamblaron, fragmentos que se tejieron en nuevas y monstruosas formas. Armas fundidas por plasma se reorganizaron en diferentes configuraciones, devolviendo el fuego con una precisión imposible. Un portanaves humano fue alcanzado, su blindaje se deformó, sus reactores estallaron, y en segundos, una nave construida durante décadas fue consumida por el fuego. El vacío rugía con la batalla. Las naves ardían,
Los escombros flotaban, y el enjambre seguía acercándose. En el puente de la Aegis Prime sonaron las alarmas. Un teniente gritó: «Almirante, no están atacando naves, están atacando nuestras comunicaciones. Quieren aislarnos». El almirante apretó la mandíbula. «Entonces dales un mensaje que no puedan ignorar. Todas las baterías, máxima potencia de fuego». El vacío se iluminó como una estrella recién nacida. Salvas enteras de proyectiles cinéticos, rayos de plasma y tormentas de misiles se desataron a la vez. El enjambre del continuo se tambaleó, destrozado por la embestida. Por primera vez el enemigo retrocedió. La humanidad los había hecho sangrar. Pero incluso mientras el enjambre retrocedía, aparecieron más en los límites del sistema. Nuevas señales, más grandes. Los sensores luchaban por comprender su escala. Vastas construcciones de kilómetros de diámetro, moviéndose con la inevitabilidad de la catástrofe. Si el enjambre era la tormenta, estos eran los huracanes que la impulsaban. La tripulación guardó silencio. Incluso los soldados más curtidos, criados en las sombras del proyecto Revenant, sintieron el frío de la desesperación. El almirante habló en voz baja, y su voz se escuchó por todos los canales. Esta es solo la vanguardia. Y en ese momento, la humanidad comprendió. La batalla en la frontera no era la guerra, era solo la prueba. El continuo estaba explorando, aprendiendo, adaptándose. La verdadera guerra ni siquiera había comenzado. Se dio la orden de repliegue, pero el enjambre los persiguió sin descanso. Las flotas humanas luchaban a cada paso, perdiendo naves y sacrificando vidas por distancia. Cada choque solo les daba un instante de supervivencia. Finalmente, mientras los restos de la flota Revenant regresaban lentamente a los sistemas fortificados, una verdad se hizo evidente para todas las especies de la galaxia. La humanidad tenía razón. El enemigo era real. El enemigo era imparable. Y aún así, a pesar de su miedo, a pesar de sus pérdidas, los humanos no se quebraron. A través de puentes destrozados y cubiertas en llamas, un juramento resonó como el hierro en el vacío. No, nos doblegaremos. No nos doblegaremos. Si este es el fin, entonces haremos un ajuste de cuentas. El continuo se aproximaba. La galaxia no estaba lista, pero la humanidad sí. Y en las sombras de la Tierra, la fase 3 del proyecto Revenant despertó. La frontera de Perseo ardía. Restos de naves humanas y alienígenas flotaban en silencio, brasas incandescentes en la oscuridad infinita. Las flotas de la humanidad habían luchado con todas sus fuerzas, pero el enjambre había sido interminable, implacable. La vanguardia por sí sola había costado cientos de miles de vidas, y ahora, el verdadero continuum estaba llegando. Construcciones colosales, más grandes que lunas, se movían con la inevitabilidad de la muerte. Devoraban la luz de las estrellas a su paso. Sus superficies se movían con extrañas geometrías que curvaban el espacio mismo. Civilizaciones que habían gobernado durante milenios temblaron, y por primera vez, la galaxia se unió en su terror. En la Tierra, bajo la superficie de la Luna, los altos almirantes permanecieron en silencio mientras se desvelaba la etapa final del proyecto Revenant. Durante generaciones la humanidad se había preparado para este día, no solo con naves, no solo con armas, sino con algo mucho más grande. Fase 3. El Consejo no comprendió cuándo los humanos comenzaron a evacuar colonias enteras, cuando vastas flotas abandonaron la batalla y desaparecieron en el espacio profundo. Creyeron que la humanidad se retiraba. Creyeron que los supuestos simios guerreros finalmente se habían derrumbado. Pero se equivocaban. La humanidad no huía. Estaba atrayendo al enemigo a una trampa que llevaba siglos fraguándose. En el cinturón de Kuiper, antiguas instalaciones se agitaron. Vastas estaciones enterradas en el hielo se abrieron como flores, revelando armas nunca antes vistas.
cañones espinales lo suficientemente grandes como para destrozar planetas, conjuntos de ojivas cuánticas diseñadas para desgarrar el tejido de la realidad misma, barreras energéticas tejidas a partir de campos gravitacionales. El continuo irrumpió en el sistema solar, solo para encontrarse entrando en un campo de batalla que la humanidad había preparado durante generaciones. La humanidad desató el infierno. El vacío estalló con una potencia de fuego inimaginable. Enjambres enteros del continuum se hicieron añicos bajo tormentas de proyectiles cinéticos del tamaño de ciudades. Las detonaciones cuánticas destrozaron sus estructuras, reduciéndolas a la nada. Naves de guerra humanas, dañadas pero intactas, atacaron con la furia de una especie que se negaba a morir en silencio. Aún así, el continuum seguía adelante. Por cada construcción que caía, surgían otras. Sus enormes leviatanes avanzaban inexorablemente hacia la Tierra, sus armas destrozando defensas que habían resistido siglos. Las flotas humanas consumían naves a cada minuto. Incluso el proyecto Revenant flaqueaba, y aún así, los humanos sonrieron, porque el continuo no lo comprendió. Creían que la fuerza de la humanidad residía en el acero y el fuego, pero no era así. La verdadera fuerza de la humanidad residía en el sacrificio, en la rebeldía, en la disposición a quemarlo todo, para asegurar que la oscuridad nunca triunfara. A la sombra de Saturno, la UNS Aegis Prime transmitió su última orden. La voz del almirante era serena y firme, y llegó a cada flota, a cada soldado, a cada mundo atemorizado de la galaxia. Hoy no luchamos por sobrevivir, luchamos por cada civilización que nos precedió y por cada una que vendrá después. Si somos la última línea, resistiremos. Si somos la chispa que consuma la oscuridad. En esa señal, la humanidad reveló su última arma, el conjunto Dyson. Durante siglos, ingenieros humanos habían construido en silencio, convirtiendo la órbita de Mercurio en una red oculta de colectores solares. Ahora, con una sola orden, el conjunto desató la furia de una estrella entera. Rayos de energía más brillantes que soles convergieron en una única lanza ardiente que atravesó al mayor leviatán del continuo. La construcción gritó, un sonido que no era sonido, sino un estremecimiento en el espacio mismo, al desintegrarse, consumido por el fuego estelar. La galaxia observó con asombro cómo sucedía lo imposible. Lo imparable había sido detenido. Pero la victoria tuvo un precio. La ignición del array desestabilizó la órbita de Mercurio. El planeta se quebró, y ríos de agua fundida se derramaron al vacío. Decenas de naves humanas sobrecargaron sus reactores para mantener la secuencia de disparo, sacrificándose en detonaciones cegadoras. La propia Aegis Prime se perdió, y su tripulación decidió estrellar su nave de guerra averiada contra el corazón de un leviatán del continuum. Y aún así, la humanidad siguió luchando. La batalla se prolongó durante días, hasta que finalmente el enjambre comenzó a dispersarse. Sin sus leviatanes, las construcciones menores flaquearon. Sin su avance incesante, su marea se ralentizó. Y cuando la matriz Dyson disparó su última lanza, los restos del continuum se retiraron en la oscuridad, desapareciendo tras el velo de Perseo. El silencio cayó sobre las estrellas. El coste fue insoportable. La mitad del proyecto Revenant destruido, millones de vidas perdidas, colonias incendiadas. Pero la galaxia seguía viva. Por primera vez en eones el continuum había sido derrotado, y en ese silencio, la galaxia finalmente comprendió quiénes eran realmente los humanos. No niños, no advenedizos, no presas. Éramos el cuchillo en la oscuridad, el fuego que se negaba a morir. La especie que se preparó no para la conquista, sino para la supervivencia, para que cuando llegara la oscuridad, alguien se mantuviera en pie. En mundos alienígenas, líderes antaño orgullosos inclinaron la cabeza. La galaxia jamás volvería a reírse de la humanidad. Porque en esa batalla, en ese sacrificio, en ese desafío final,
una verdad se volvió innegable.